Pedro Ferriz Híjar. Bueno, estamos aquí, mi hijo Pedro y un servidor, para hablar de algunos temas que hoy están vigentes en la agenda, y empiezo con el primero, Manuel Bartlett Díaz. El chisme se pone buenísimo. Esto se pone muy, muy interesante porque sigue viva la idea de que el señor Manuel Bartlett fue el autor intelectual de lo que fue el asesinato de un hombre que en su momento dio un escándalo en nuestro país, que fue la muerte de Enrique El Quique Camarena Salazar. Hasta el punto en que hoy, según se denuncia por la revista Proceso, que hace un artículo tronante hacia este personaje protegido del presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre del sistema que, desde mi óptica, no solamente es director de la Comisión Federal de Electricidad. Este hombre conoce las entretelas del proceso electoral en nuestro país, ya se le cayó el sistema, sí. Y yo creo que digamos, un hombre al frente de la Comisión Federal de Electricidad tendría que tener conocimientos de lo que se está tratando su empresa o la empresa que está administrando. Yo pienso que lateral, para mi gusto o mi disgusto, Manuel Bartlett estaría haciendo las veces de una persona que en este momento pues no opera o no la veo operar desde el punto de vista de gobernación, que me refiero a Olga Sánchez Cordero. Pues imagínate nada más tener a un personaje encargado de la Comisión Federal de Electricidad que necesita tener una comunicación constante con quien, a decir de ellos, dependemos enteramente en materia energética, sí, que es los Estados Unidos, y que no pueda hablar, pisar, comunicarse con nadie en los Estados Unidos porque el Departamento de Justicia lo tiene flagueado como una persona que está vinculada al asesinato de un exagente de sus corporaciones antidrogas, porque así lo dice un exagente de la DEA. Manuel Bartlett mandó matar a Camarena y a Buendía, que es la declaración por la cual desde hace muchos años el que aquel entonces era fiscal general de los Estados Unidos con Donald Trump, pero fiscal general también del estado de Texas, William Barr, buscó a Manuel Bartlett y ya han intentado traer a Manuel Bartlett a los Estados Unidos. Esto no es cosa nueva. Cuando Manuel Bartlett era gobernador de Puebla, también el gobierno de los Estados Unidos pidió a Manuel Bartlett, la cabeza de Manuel Bartlett, al gobierno del entonces presidente de México, pues ¿quién era presidente? Era Miguel de la Madrid. Y después con Enrique Peña Nieto también le volvieron a solicitar a Manuel Bartlett las autoridades norteamericanas. Lo que nos hace pensar una cosa, en este ámbito de reciprocidad internacional que han demostrado con el caso de Cabeza de Vaca, que fue también levantada la sospecha por parte, a decir del presidente, del FBI, con lo que lo vincula con el narcotráfico, y hay una reciprocidad entera al grado de buscar un desafuero y la desaparición de poderes de su estado. ¿Por qué no existe esta misma cooperación con el director de la Comisión Federal de Electricidad, vinculado directamente a un asesinato y a vínculos con el narcotráfico? Sí, aquí es uno de los asuntos que te hacen pensar que sí pudiéramos darnos cuenta que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera estar íntimamente relacionada con el narcotráfico, que también es otro de los filones que están preocupando a la relación entre México y Estados Unidos, porque hay evidentes esfuerzos para tratar de avanzar en el tema de quién dentro del gobierno pudiera estar involucrado, y pues lo último que tuvimos fue esta intentona con el general Cienfuegos, que acabó tronante. El presidente López Obrador defendiéndolo, trayéndolo, reclamándolo, y después pues lanzando notas diplomáticas en contra del gobierno de los Estados Unidos por intervencionista. O sea, yo pienso que aquí hay, y lo tratábamos en el programa un poco más temprano, hay vínculos muy cercanos que ahora tendrían que estar siendo desahogados por la próxima reunión de Kamala Harris, cuando venga a México, y tendrá que desahogar este tema de Manuel, como yo creo que una de las necesidades para aclarar por qué el presidente de México defiende a personajes que han estado vinculados directamente con el narcotráfico y con el crimen, como es el caso de Manuel, o como es el caso que tanto insistió de Félix Salgado Macedonio en su oportunidad. Bueno, Félix Salgado también sabemos que tiene vínculos con el crimen organizado, y lo demostró cuando era presidente municipal de Acapulco, en donde varios fueron los grupos del crimen organizado que entran a buscar la plaza, abre la puerta, y lo que desata eso en un baño de sangre que no debemos de olvidar.
Y ese, entre muchos otros casos más. Regresando a lo de Salvador Cienfuegos, que también vinculado con el narcotráfico por parte de Estados Unidos, en donde México mete las manos, no para defender a Salvador, sino para defender a su actual secretario de la Defensa, que estaba muy estrechamente subordinado, el segundo al mando, con Salvador Cienfuegos. Y eso lo pongo en relación con el tema que me gustaría ponerte sobre la mesa ahora, que es la declaración del secretario de Marina en una conferencia mañanera, teniendo al presidente de la República a un lado, diciendo que el enemigo está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe mencionar lo primero, la primera observación. Lo que dice el secretario de Marina es en contra de la ley, ya que la subordinación del ejército no es nada más con el Poder Ejecutivo, es contra los poderes de la Unión, en donde el Poder Judicial representa pues una tercera parte. Sí, sería una especie de insubordinación al Poder Judicial. Pero al 100% constitucionalmente reprobable. Sí, aquí hay una línea muy clara en donde el secretario de Marina se presta a un juego que está llevando el presidente, porque el presidente piensa o hace sentir que el Poder Judicial de la Federación es una instancia independiente, es una instancia autónoma, pero en el fondo se mete en ella, se mete en sus entretelas, ocupa a la institución y le da ataques directos a jueces que obran en contra de sus determinaciones, como por ejemplo la ley de hidrocarburos o la ley de la industria eléctrica, y él amaga y duro y presiona para que haya una absoluta subordinación del Poder Judicial, que ya lo estamos viendo con un presidente de la Suprema Corte que hasta este momento todavía no ha habido un pronunciamiento sobre su extensión de mandato, pero que nos damos cuenta que la presión sigue constante y en algún momento se publicará. Lo que nos hace pensar que el silencio puede ser mucho más catastrófico por parte del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, esto pone la situación de México con una serie de pendientes que se van a tener que desahogar muchos después de las elecciones. Yo creo que se están agolpando una serie de cosas que van a salir adelante. Y yo te quisiera proponer como un tercer tema, uno de los asuntos que van a salir adelante, que en este momento no estamos viendo y que tiene una profunda preocupación al sector económico, que es lo que será una nueva propuesta de reforma fiscal. La reforma fiscal pues es un asunto que no tiene por qué que estar subordinado a tiempos electorales, pero si la están proponiendo para después de las elecciones, y de ahí vendrá una propuesta que será encabezada por Alfonso Ramírez Cuellar, ese hombre que dice que hay que tasar el patrimonio de las personas. Yo pienso que esto le va a causar a México una crisis mayor cuando este asunto se ventile y nos salga una reforma fiscal demencial, cuando los huecos fiscales ya se están empezando a sentir con la quiebra de empresas y con la ruptura de las cadenas de suministro, de pago, con la inoperancia y el mal ambiente para hacer negocio en nuestro país. Aparte de que va en contra del discurso del propio presidente. Hoy lo veíamos a Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera diciendo en ámbitos económicos mexicanos que no tienen problemas en recaudación, que el Producto Interno Bruto va a la alza, que la proyección de crecimiento es por lo menos del 5%, hablando en términos moderados, que las calificadoras no habían modificado la calificación de los mexicanos, que somos hoy por hoy el lugar número 12 de inversión extranjera directa en todo el mundo. Entonces, si tenemos todo esto, por hablar de lo que se tocó el día de hoy, ¿por qué entonces viene sobre la mesa, después de las elecciones y dependiendo de la permanencia o no de Morena en el Congreso, la posibilidad de impulsar una reforma fiscal hacendaria que tiene un solo interés: aumentar la tributación? Sí, ¿en qué cabeza de qué gobierno cabe que un país en crisis económica reciba como embate un aumento de los impuestos? Y más si tenemos garantizado el presupuesto del próximo año, que también es otro de los discursos que dice el presidente. Tenemos garantizado el presupuesto para sus obras prioritarias.
pero no para lo demás. Y con una iniciativa de ley que pudiera ser del dominio del presupuesto del presidente de la República, cuando el dominio del presupuesto, la ley de egresos, la ley de egresos y el presupuesto de egresos de la Federación tiene que ver con una determinación del Congreso. Facultad de la Cámara de Diputados. Solamente está para ejecutar. Efectivamente. Pero si se queda con el control. Pues es que los diputados hacen lo que él dice. No hay una independencia de los poderes. Último punto que yo pienso que tenemos que ver. Estoy notando, y se está viendo, porque pues no es que lo note yo, simplemente está viendo que hay un incremento muy fuerte, un ingrediente de violencia en las elecciones, en los caminos electorales, que han traído como resultado el que unos candidatos deflecten, de plano se ausenten de las campañas, se suspendan campañas, se dé tu nominación a favor de otro porque tú ya no estás en condiciones de operar. Estoy empezando a sentir que hay un descontrol porque el gobierno supuestamente tendría que ser garante para los candidatos y que estos puedan ejercer sus labores proselitistas. Siento que todo esto se está suspendiendo. Todos los días hay un lugar en donde ya no se va, un candidato que ya no está, un candidato que ha sido asesinado o intentado. Asesinado, intentado, secuestrado, con grupos de personas y bueno, la compraventa de votos, etcétera. Todo esto empieza a exacerbarse. Ya se han señalado estados de la República Mexicana, encabezados por Veracruz, en donde de plano ya es un riesgo el hacer campaña y pienso que, o sea, porque todo está dado para que de hoy a los días previos a las elecciones en donde tienen estas que callar, a mí me da la idea de que va a haber un aceleramiento tremendo en la violencia. Sí, bueno, pues ojalá y pues nos demos cuenta de las cosas, porque desear que esto no suceda ahorita parece ser pues cosa de fantasía, padre. Sí, es un asunto que sí preocupa, ya que los partidos políticos ahora están tratando de avanzar, incluso grupos de la sociedad civil están intentando hacer conciencia de por quién votar, que es un asunto que no se tiene un manual. La idea es votar por Morena y sus allegados. Mucha gente no sabe ni quiénes son los allegados, ni siquiera qué es lo que representa Morena. Lo que sí saben perfectamente bien es, y ahí se ha centrado todo, se pensaba que estas intermedias, el único factor que no iba a intervenir era el presidente de la República. Y es el factor dominante. Y es el factor dominante. Pues así es. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, muchas gracias a todos ustedes. Estaremos en comunicación a través de las redes sociales y, por supuesto, de este canal. Los invitamos a que se suscriban. Muchas gracias. Pedro Ferriz Híjar.